Bueno, jóvenes, ahora vamos a ver un ejemplo del teorema de Thevenin. De Thevenin. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el teorema? Que todo este circuito, lo podemos sustituir por un circuito más simple que va a estar compuesto por los puntos A y B, y todo esto va a ser sustituido por la fuente de tensión que se va a llamar voltaje de Thevenin y por la resistencia de Thevenin. Esto va a estar entre los puntos A y B, y vamos a tener aquí la resistencia de carga, que le vamos a llamar RL, y la L es por carga en inglés, que es load, y va a ser igual a 5 kilo ohms. Y este es el circuito que vamos a analizar. Es decir, este circuito lo vamos a sustituir por el siguiente circuito que les voy a presentar. Este va a ser nuestro circuito equivalente, y lo que vamos a hacer es cortocircuitar esta fuente de tensión. La vamos a cortocircuitar, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es sacar la resistencia de Thevenin, la resistencia equivalente. Y entonces esto quedaría ¿cómo calculamos la resistencia? Bueno, estas dos resistencias están en paralelo, y como la calculamos, va a ser la resistencia en paralelo va a ser igual a 12 por 4 entre 12 más 4, ¿sí? La resistencia en paralelo va a ser igual a 12 por 4 son 48, entre 12 más 4 son 16, y la resistencia en paralelo entonces va a ser igual a 3 kilo ohmios. Esta resistencia en paralelo nos va a dar como resultado igual a 3 kilo ohmios. Y entonces ya nos va a quedar, esta sería el resultado de la resistencia en paralelo por la resistencia en serie que tenemos aquí. Esta resistencia en serie es igual a 8 kilo ohmios, que es este valor que está aquí. Y esta de aquí nos da como resultado 3 kilo ohmios. Y bueno, cómo resolver una resistencia en serie, pues va a ser la suma de estas dos. Entonces la resistencia en serie, que va a ser igual a la resistencia de Thevenin, que ya es la resultante, va a ser 3 más 8, 3 más 8, y la resistencia de Thevenin va a ser igual a 11 kilo ohmios. Y ahora vamos a continuar con... Muy bien, jóvenes. Y bueno, para concluir, nuestro circuito queda de la siguiente manera. Nuevamente lo colocamos para calcular la tensión de Thevenin. Lo vamos a colocar sin la resistencia de carga, que es la que tenemos de 5K. Si recuerdan, la parte del circuito que tenemos por acá es de 5 kilo ohms, ¿sí? Y bueno, como tenemos abierto el circuito en A y B, eso quiere decir que la tensión se concentra en estas dos resistencias. En esta no va a haber tensión porque el circuito está abierto. Entonces, para poder calcular el voltaje de Thevenin, ya vimos en las fuentes de voltaje no ideal que el voltaje se calcula con la fórmula. El voltaje en este circuito lo vamos a calcular con la fórmula, que es el voltaje de entrada, que es 48 volts,
¿sí? Y lo vamos a multiplicar por la resistencia en paralelo entre la resistencia en serie por la resistencia en paralelo. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Bueno, 48 volts, que es el voltaje de entrada, ¿sí? Por 4, que es la resistencia en serie, entre 12 más 4, que es la resistencia, perdón, la resistencia, esta es la resistencia en paralelo, esta es la resistencia en serie, y vamos a tener 12 más 4. Eso es lo que vamos a tener en la parte de abajo. Y bueno, esto nos va a dar 4 entre 16 es 0.25 por 48, nos va a dar 12 volts. Ese va a ser el valor del voltaje de Thevenin que vamos a tener. Y entonces nuestro circuito final de Thevenin nos va a quedar de la manera siguiente. Ojo, el voltaje en B no tenemos ningún elemento, ¿sí?, que nos esté indicando que haya algún otro voltaje, y por lo tanto en B este va a ser igual a 0 volts. Y A, como ya lo dijimos, va a ser igual a 12 volts. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin va a ser igual a 12 volts menos 0 volts, y esto nos va a dar como resultado 12 volts. Ese es el valor de tensión de Thevenin que vamos a tener para este ejemplo en particular. ¿De acuerdo? Estos son los valores en A y B, y este es el resultado del voltaje. Y nuestro circuito final va a quedar como a continuación. Y bueno, jóvenes, esta es la solución que nos da Thevenin. Vamos a tener finalmente una resistencia de Thevenin de 11 kilo ohms. Vamos a tener un voltaje de Thevenin de 12 volts. Entre los puntos A y B establecidos de acuerdo a al teorema de Thevenin. Y bueno, ya vamos a tener nuestra resistencia de carga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Finalmente, si nos lo piden, bueno, calcular la corriente que pudiera haber dentro del circuito, si es que nos lo piden. Y si nos lo piden, pues solamente aplicamos la ley de Ohm, y mediante la ley de Ohm podemos obtener el resultado final. Esto es lo que corresponde al teorema de Thevenin. De esta forma creo que está más sencillo de entenderlo. Es un circuito pequeño, y bueno, si hubiese algún comentario, lo podemos realizar por los medios que ya conocemos, y con todo gusto los atenderé. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.